Bueno, vamos a ir dando inicio entonces. El día de hoy la revisión de tema que nos acontece es la revisión sobre el cerebelo. Nos acompañan como expositores Santiago Noriega e Isabel Hernández de quinto semestre. Contamos con los invitados del doctor Mario Bueno, que es médico y cirujano de la UIS, es neurocirujano del Hospital Militar Central de la Universidad Militar de Nueva Granada, especialista en docencia universitaria también de la UIS y radioneurocirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. También así, tenemos al doctor Sergio Ramírez, médico y cirujano de la Universidad del Rosario, neurólogo del Hospital Militar Central de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Adicionalmente, queremos dar una cordial bienvenida al grupo de interés en neurocirugía de la Universidad de los Andes que el día de hoy nos está acompañando. Así entonces, los dejo en manos de nuestros expositores. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Como les contó Santiago, Isabela y yo les venimos a hablar de un tema muy interesante. Todos los que nos metimos al grupo de neurocirugía y que asistimos a este tipo de charlas es porque nos fascina lo que el sistema nervioso es capaz de hacer. Pues el cerebelo no es una excepción para ello. Esta estructura es fundamental y va a cumplir funciones muy importantes que vamos a ver a lo largo de esta charla más adelante y que van a ser muy importantes para nuestro organismo. Entonces, para introducir esta charla, les queremos, preguntar si ustedes alguna vez se han preguntado cómo es posible que podamos tener un control de la mirada, que podamos tener una postura en nuestro cuerpo, que podamos caminar y tener un equilibrio, que podamos tener una coordinación en todos estos movimientos que son funciones tan importantes para el ser humano, y les queremos contar que todas estas funciones tienen que ver con el cerebelo. Entonces, es una estructura supremamente importante y esperamos que les guste mucho lo que les vamos a contar de ella. Para hacer esta charla nos basamos principalmente en 4 libros. Usamos primero la localización de neurología clínica de Braces, la neuroanatomía a través de casos clínicos, que es muy bueno porque nos ejemplifica todo a través de casos, y también uno muy importante que es los principios de las neurociencias de Candel. Además, para la parte clínica también nos basamos en la semiología del sistema nervioso de Fustinoni. Entonces, para nuestro índice vamos a empezar hablando un poco de la anatomía cerebelosa, después vamos a hablar esa anatomía, cómo se aplica, digamos, funcionalmente, la irrigación cerebelosa, el circuito microscópico, los tractos cerebelosos aferentes y eferentes, un poco de clínica y finalmente, pues, digamos, una sección que quisimos llamar nuevo paradigma, complementando un poco lo que les contamos al principio de otras implicaciones que tiene el cerebelo, que son muy interesantes también. Entonces, empezando hablando de la anatomía, el cerebelo es la estructura más grande que se encuentra en la fosa posterior de nuestro cráneo. Está dorsal al puente y a la médula oblongata y se conecta con estos a través de 3 pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio y el inferior, que vamos a ver más adelante. Además, se separa del lóbulo occipital a través del tentorio y además forma el techo del cuarto ventrículo, como vemos acá. En cuanto a la composición externa, podemos dividir el cerebelo según sus fisuras. La fisura primaria, que es la que vemos acá, nos va a dividir el cerebelo en su lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y además, la fisura posterolateral, que es la que encontramos acá y vamos a ver con más detalle más adelante, nos divide el lóbulo posterior del lóbulo flóculo-nodular, que ya vamos a ver de qué está compuesto. Tiene estructuras fundamentales en el cerebelo. En esta vista dorsal del cerebelo podemos ver que en la línea media tenemos el vermis. El vermis recibe ese nombre porque tiene una forma de gusano y así decidieron nombrarlo. Y tenemos 2 porciones laterales que van a corresponder a los hemisferios cerebelosos. Además, esta vista dorsal del tallo cerebral, si removemos el cerebelo y vemos el tallo cerebral, podemos observar los 3 pedúnculos cerebelosos. De ahí Sara les va a mencionar más específicamente de ellos, pero tenemos el superior, el medio y el inferior. Y en esta vista ventral del cerebelo, cuando removemos el tallo cerebral de él, podemos observar su cara ventral. Entonces aquí podemos ver con más detalle la fisura posterolateral de la que se estaba hablando y podemos ver los pedúnculos cerebelosos, pero aquí quiero hacer detalle en el lóbulo flóculo-nodular. Este lóbulo está compuesto por 2 flóculos, que son los que vemos acá, y esos 2 flóculos se van a conectar en la línea media por el nódulo, por eso recibe este nombre. El nódulo es la porción más inferior del vermis cerebeloso. Y tenemos otro reparo anatómico muy importante en el cerebelo, que son las amígdalas, que son la porción más inferior del cerebelo. Estos van a ser muy importantes, especialmente en la clínica. ¿Por qué? Cuando tenemos lesiones del cerebro o del cerebro, que tienen una inflamación de este y a su vez acompaña de un aumento de la presión intracraniana, lo que me va a producir es que se va a herniar el cerebelo. Y lo primero que se hernia son las amígdalas, a través del foramen magno. Y esto puede llegar a ser mortal porque se puede comprimir el tallo cerebral y al comprimirlo, ahí ya sabemos que tenemos estructuras fundamentales para la respiración. Se comprimen los centros respiratorios y puede llegar a ser mortal. Signos específicos que podemos encontrar cuando tenemos una herniación de las amígdalas es una inclinación de la cabeza, una hidrocefalia por compresión del cuarto ventrículo. Podemos encontrar signos específicos de tallo y además, como les dije, alteración del estado de conciencia, incluso la muerte.
Entonces, cuando nosotros hablamos de anatomía funcional, básicamente vamos a repartir el cerebelo en tres porciones, que de medial a lateral vamos a empezar hablando del vermis y del lóbulo flóculo-nodular, que como Santiago les comentó, pues es la parte más medial del cerebelo que va a tener el control de la musculatura proximal, principalmente del tronco, y además va a tener un control muy importante en esta parte vestíbulo-ocular que nos ayuda con los movimientos oculares que vamos a ver pues más adelante. Un poco más hacia el lateral tenemos los hemisferios intermedios, que lo que van a hacer es que van a tener la coordinación de la musculatura de las extremidades, un poco más distal, y los hemisferios laterales que van a tener la planeación motora de las extremidades. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes ya se pueden ir imaginando cómo es que va a ser la presentación clínica y demás, si se van a alterar estas estructuras, siendo el vermis y el lóbulo flóculo-nodular teniendo el control principalmente de la musculatura proximal y los hemisferios de la lateral o pues de las extremidades. Entonces, los pedúnculos son una estructura supremamente importante, pues nos permite que el cerebelo, digamos, esté unido al tallo. Entonces tenemos el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivo, tenemos el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis y el inferior o el cuerpo restiforme. Entonces, este medio y el inferior van a llevar principalmente aferencias, mientras que el superior va a llevar de forma más importante eferencias. En este corte sagital del cerebelo lo que podemos observar es un patrón de ramificaciones de la sustancia gris cortical y de la sustancia blanca central. A este patrón de ramificaciones se le ha dado el nombre de árbol vitae en latín o pues en español el árbol de la vida. En vez de circunvoluciones o giros, como ocurre en el cerebelo no va a tener giros, sino que va a tener unas pequeñas crestas que discurren de medial a lateral sobre la superficie del cerebelo. Y a eso se les denomina la folia, ¿sí? Y inmersos en esa sustancia blanca central vamos a encontrar los núcleos profundos. Son tres pares de núcleos ubicados a cada lado de la línea media que van a ser fundamentales para poder hacer las referencias del cerebelo. Esos núcleos se llaman los núcleos profundos y van a recibir aferencias colaterales que llegan al cerebelo y además van a ser la principal fuente de eferencias que parte del cerebelo hacia las demás estructuras. Es importante tener en cuenta que todas estas eferencias que van a salir del cerebelo a partir de los núcleos profundos van a ser eferencias excitatorias, excepto una, que es la que va a proyectar hacia la oblea inferior. Estas proyecciones hacia la oblea inferior van a ser conexiones inhibitorias. Y en esta imagen que vemos acá, podemos ver los núcleos profundos mucho más exactamente. De lateral a medial tenemos el núcleo dentado, que es el núcleo profundo más grande, y este va a recibir principalmente aferencias de la corteza cerebelosa lateral, del hemisferio lateral que les estaba hablando Isabela ahorita. Tenemos también los núcleos interpuestos, que es el emboliforme y el globoso. Estos núcleos interpuestos van a recibir principalmente aferencias de los hemisferios intermedios. Mientras que el núcleo fastigio, que es el más pequeño y se encuentra más hacia medial, cercano a la línea media del cerebelo, tenemos el núcleo fastigio que va a recibir principalmente aferencias del vermis y también otras aferencias del lóbulo flóculo-nodular. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que otro grupo de núcleos que no hacen parte anatómicamente del cerebelo, pero que van a ser fundamentales para cumplir su función, son los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares se ubican en el tallo cerebral, como ya hemos visto en charlas pasadas, pero van a ser fundamentales para que el cerebelo pueda ejercer su función de sistema vestibular. Por lo tanto, no los tenemos en cuenta en la anatomía, pero sí van a ser fundamentales para cumplir su función. En cuanto a la irrigación, vamos a contar con tres arterias que principalmente pues, nos van a irrigar el cerebelo, que van a ser ramas de la arteria vertebral y de la arteria basilar. Entonces tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior, o más conocida como pica, que es una rama de la arteria vertebral, que principalmente lo que nos va a irrigar es esa parte que está debajo de la fisura horizontal, en la parte más inferior de los hemisferios cerebelosos y una parte inferior del vermis, asimismo el puente lateral y el pedúnculo cerebeloso inferior. Tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior oaica, que es una rama de la arteria basilar que nos va a irrigar esta parte superior de los hemisferios cerebelosos, pero de forma muy importante las va a irrigar más que todo desde esta vista ventral que vemos a la derecha. Además, va a irrigar una gran parte del vermis, va a irrigar el puente lateral en su parte más inferior, va a irrigar el flóculo de forma muy importante también. Y tenemos la arteria cerebelosa superior o SCA, que lo que nos va a irrigar es esta parte más superior de los hemisferios cerebelosos, la parte más superior del vermis, que es lo que vemos más hacia medial, los pedúnculos cerebelosos superiores y los núcleos profundos de los que les estaba hablando Santiago. Y además de esto, es importante resaltar que ustedes ven en esta imagen que tenemos a la izquierda, digamos, la relación que tienen estas arterias con el tallo. Esto va a ser muy importante, digamos, tenerlo en cuenta también para la clínica, para entender que cuando se infarta una arteria puede tener entonces signos de tallo, también signos cerebelares.
Entonces tenemos la primera pregunta, que la primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el núcleo profundo más grande del cerebelo y con qué parte de la corteza cerebelosa se conecta? A, núcleo emboliforme, recibe aferencias de los hemisferios intermedios. B, núcleo dentado, recibe aferencias de los hemisferios laterales. C, núcleo globoso, recibe aferencias de los hemisferios intermedios. O D, núcleo fastigio, recibe aferencias del vermis y el lóbulo flóculo-nodular. Entonces ahí la pregunta va a aparecer para los que la pregunten, para los que lo respondan, por favor. Listo, muy bien. La mayoría ha respondido bien, es la respuesta, es el núcleo dentado, recibe aferencias de los hemisferios laterales. Acuérdense que ese es el más externo. Después tenemos los interpuestos, que es el emboliforme globoso, que va a recibir del hemisferio intermedio. Y finalmente tenemos el fastigio, que es el más medial, que recibe aferencias del vermis y del lóbulo flóculo-nodular. Muy bien. Entonces, para poder pasar a hablar de los tractos aferentes y eferentes del cerebelo, tenemos primero que hablar del circuito microscópico para entenderlo muy bien. Como el cerebro tiene también una corteza con sustancia gris y al interior tiene la sustancia blanca, y como ya dijimos, inmersos en esa sustancia blanca tenemos los núcleos profundos. Pero entonces vamos a hablar primero de la corteza. La corteza se puede dividir histológicamente en tres capas. De la más externa a la más interna tenemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje y finalmente la capa de células granulosas. Esta va a ser muy importante porque, de hecho, las células granulosas son una de las células más abundantes que tenemos en nuestro sistema nervioso completo. Entonces, son células que abundan mucho en el cerebro y también en nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos a hablar primero de las aferencias. Como en qué fibras se transportan las aferencias dentro del cerebelo. Es importante tener en cuenta que todas las fibras, todas las células de las que les voy a hablar, son células intrínsecas del cerebro, es decir, no salen ni entran, a excepción de unas, que son las células de Purkinje. Estas ya vamos a ver que van a salir del cerebro y van a poder conectarse con los núcleos vestibulares. Pero entonces, hablando de las aferencias, estas vienen en forma de dos, que son las células musgosas, que están en rojo representadas acá, y las células trepadoras, que están en verde. Vamos a hablar primero de las células musgosas. Las células musgosas ascienden por la sustancia blanca, llegan a la capa de células granulosas y hacen sinapsis excitatorias con estas mismas. Y después, cuando se activan las células granulosas, estas van a ascender hasta la capa molecular. Y ahí lo que van a hacer estas fibras es dar, estas células es dar bifurcaciones para dar origen a las fibras paralelas, que son las que vemos en rojo, que van paralelas a la folia, pero perpendiculares al árbol dendrítico de las células de Purkinje, que son las que vemos en azules. Estas fibras paralelas van a excitar las de Purkinje, ¿sí? En la capa molecular, de sus dendritas. Y al excitarlas se van a activar estas células de Purkinje y, muy importante, las células de Purkinje son la única fuente de eferencias en este circuito microscópico, es decir, todas las fibras, todas las eferencias de la corteza cerebelosa se transportan en forma de células de Purkinje. Cuando se activan, estas van a descender por la sustancia blanca hasta llegar a los núcleos profundos y también a los núcleos vestibulares para activarlos. Esas sinapsis que hacen las células de Purkinje con los núcleos profundos y vestibulares son sinapsis inhibitorias. Por eso vemos acá que las células de Purkinje son inhibitorias. Ahora, hablando de las células trepadoras, es importante tener en cuenta que estas solamente van a provenir de una fuente de aferencias, que es el tracto olivocerebeloso. Es decir, la oliva inferior va a mandar unas señales al cerebelo y esas se van a convertir en fibras trepadoras, a diferencia de las musgosas, que van a ser todas las demás aferencias que vamos a ver más adelante. Pero entonces tener en cuenta, importantísimo, que las células musgosas van a activar más de una célula de Purkinje. ¿Por qué? Porque si se activa la célula musgosa y esta da origen a las granulosas para dar muchas fibras paralelas, estas van a activar muchas células de Purkinje. Entonces, por eso se dice que las células musgosas activan numerosas células de Purkinje. Ahora, las trepadoras, estas ascienden por la sustancia blanca y van a ir, se les da ese nombre porque van rodeando el axón de las células de Purkinje, ¿sí? Van subiendo y lo van rodeando, como escalando a través de eso. Y en la capa de células, en la capa molecular, van a hacer sinapsis excitatorias con las células de Purkinje en sus dendritas. Y al hacer esas sinapsis excitatorias, pues las van a activar, y lo mismo, las células de Purkinje van a activarse y van a descender hacia los núcleos profundos y los núcleos vestibulares. ¿Listo? Ahora que hablamos de las aferencias y eferencias, ahora vamos a hablar de las interneuronas, que son muy importantes para regular esa respuesta excitatoria e inhibitoria. Tenemos tres principalmente: las células estrelladas, que son las que vemos acá, las células en canasta, que son las que vemos acá, y las células de Golgi, que son las que vemos acá. Vamos a hablar principalmente de estas dos, en primer lugar. Las células estrelladas y las células en canasta, como se ve en el diagrama, se ubican en la capa molecular.
estas son activadas por las fibras paralelas, o sea, de las células que provienen de las células granulosas. Y al ser activadas van a generar un impulso que viaja en dirección rostro-caudal para hacer una inhibición colateral de las fibras de Purkinje. ¿Esto con qué fin? Con el fin de reducir la extensión espacial de los inputs excitatorios de las células de Purkinje, ¿sí? Para regular esa respuesta excitatoria. Y ahora tenemos, bueno, la diferencia entre estas dos es que las células estrelladas van a las dendritas de las células de Purkinje, ¿sí? Se quedan en la capa molecular, mientras que las células en canasta van a ir a los somas. Aquí vemos como que ellos rodean los somas y ahí es donde van a hacer las conexiones. Y ahora tenemos las células de Golgi. Estas, a diferencia de las otras dos, se ubican en la capa de células granulosas. Y estas van a ser excitadas por las células granulosas, o sea, por esas mismas. Y al ser excitadas por las células granulosas, van a hacer un feedback inhibitorio con estas mismas. Es decir, van a hacer un circuito de retroalimentación negativa para reducir la duración del tiempo de excitación de estas células y poder regular ese proceso y que no se sobreestimulen. Y eso va a ser muy importante. Aquí a la izquierda vemos un resumen de lo que les acabo de decir. Es importante tener en cuenta que las aferencias trepadoras y musgosas y las eferencias Purkinje, ¿sí? Excitatorias, las dos aferencias y además las células granulosas, mientras que las inhibitorias son las de Purkinje y las 3 interneuronas. En este diagrama que vemos acá, lo que podemos observar es que tenemos lo que se denomina un glomérulo cerebeloso. Este glomérulo cerebeloso se encuentra en la capa de células granulosas y representa las interacciones sinápticas que ocurren en esa capa. Entonces vemos la célula musgosa llegando, excitando a la granulosa, ¿sí? Y a su vez la granulosa excita a la de Golgi para que la de Golgi, con sus mismos axones, inhiban la misma para hacer esa retroalimentación negativa. Y este glomérulo cerebeloso está rodeado por una envoltura glial para su protección. Entonces les tenemos una segunda pregunta del circuito microscópico. Entonces, ¿qué tipo de fibras transportan las aferencias en el cerebelo? Células musgosas y estrelladas, células de Purkinje, células de Golgi y células en canasta o de células trepadoras y musgosas. Ahí les vamos a dejar la encuesta para que la puedan responder y vamos a ver cómo les va. Bueno, ahí la mayoría respondió la que es, la respuesta correcta es trepadoras y musgosas, pero también muchos respondió células de Purkinje. Recuerden que Purkinje son las eferentes, ¿sí? Mientras que las células trepadoras y musgosas son las que dan origen a las aferencias, ¿sí? Y además tener en cuenta que las de canasta y las estrelladas y las de Golgi son interneuronas, ¿listo? Esa es como la conclusión de esta sección. Entonces, ya que hablamos de eso, vamos a pasar a hablar de los tractos aferentes. Entonces, los tractos aferentes van a provenir de 4 lugares principalmente. Primero, de la corteza cerebral, van a tener una estrecha relación. Segundo, de diferentes modalidades sensoriales, especialmente del sistema vestibular, visual y auditivo, y además de información somatosensorial de los miembros y del tronco. Tercero, de algunos núcleos del tallo cerebral, que eso es muy importante. Y por último, de algunas zonas de la médula espinal. Importante tener en cuenta que, al igual que el cerebelo tiene su homúnculo, como ya lo hemos visto, el cerebelo también tiene su organización somatotópica, ¿sí? Esa organización somatotópica es la que vemos en esta imagen de la izquierda. Tanto en el lóbulo anterior como en el posterior va a haber información de todo, es decir, los dos lóbulos van a tener información de piernas, de brazos, de cabeza e información sensitiva, ¿sí? Y tener en cuenta que esa información sensitiva es ipsilateral de donde proviene, es decir, la información sensitiva de la pierna derecha va al hemisferio anterior y posterior y derecho, ¿sí? Todo es ipsilateral. Entonces, tener eso muy en cuenta, que los dos lóbulos tienen información de todas las partes del cuerpo. Entonces, como ya venía contando Santiago, una fuente muy importante de aferencias va a ser la corteza cerebral y principalmente las fibras corticopontinas, que estas van a venir, pues como les vengo diciendo, de la corteza, de todos los lóbulos cerebrales. Pero entonces, de forma muy importante, digamos que todos los lóbulos aportan estas fibras, pero los que más aportan van a ser la corteza motora, la sensorial primaria y la parte visual en la parte del lóbulo occipital. Entonces, estas fibras van a ir a la cápsula interna para después llegar a los núcleos pontinos, que básicamente son áreas dispersas de materia gris en el puente ventral, para posteriormente pasar por el pedúnculo cerebeloso medio y llegar de forma contralateral a la corteza cerebelosa. Y este tracto es muy importante porque le va a dar origen a las fibras musgosas, de las que Santiago pues ya les habló anteriormente.
Y otra fuente muy importante de aferencias van a ser las fibras espinocerebelosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas fibras lo que van a hacer es que le van a mandar una retroalimentación al cerebelo sobre dos informaciones principalmente, que va a ser sobre la propiocepción, sobre el movimiento de las extremidades, y vamos a tener dos tractos en donde el cúneo cerebeloso va a llevar información sobre miembros superiores y cuello, y el espinocerebeloso dorsal va a llevar información sobre miembros inferiores. Y el otro tipo de información que mandan como retroalimentación al cerebelo es la actividad de las interneuronas, la magnitud que está teniendo en la médula, digamos, esas vías descendentes. En donde vamos a tener un tracto espinocerebeloso rostral que va a llevar información sobre miembros superiores y cuello, y el espinocerebeloso ventral que nos va a llevar información sobre los miembros inferiores. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos tractos de los que nos habló Isabela. Entonces, en primer lugar, tenemos el tracto espinocerebeloso dorsal. Este se va a ubicar en la superficie de la médula espinal lateral al tracto corticoespinal lateral. Y va a ser importante, como les decía Isabela, que va a traer información de miembros inferiores, de la información propioceptiva, táctil y de presión. Por ende, ya sabemos que esa información es transmitida a través de neuronas grandes y mielinizadas, entran a través del ganglio de la raíz dorsal para entrar al fascículo grácilis. Por eso este tracto que asciende por el fascículo grácilis hasta el cerebelo se le puede llamar espino grácilis cerebeloso, ¿sí? Porque va a tener ese trayecto. ¿Qué van a hacer estas fibras? Normalmente la mayoría, pues como que uno no tiene en cuenta, que la mayoría de fibras se van por las columnas posteriores hasta el cerebro, ¿sí? Pero va a haber unas neuronas que no van a seguir por las columnas posteriores, sino que van a hacer sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, que es el que vemos acá. Y esas neuronas que hacen sinapsis en el núcleo dorsal de Clark van a ascender por el tracto espinocerebeloso dorsal para entrar al cerebelo ipsilateral a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Entonces, importantísimo tener en cuenta que como la información no sube a la corteza, sensitiva, entonces la información que se lleva al cerebelo no tiene percepción consciente. Y eso va a ser muy importante para entender por qué el cerebelo hace lo que hace, ¿sí? Como la coordinación, la marcha, el equilibrio, todo eso, es muy importante tener eso en cuenta. Y como ya les he dicho, eso va a dar origen a las fibras musgosas. Tenemos el tracto cúneo cerebeloso. El tracto cúneo cerebeloso va a ser como el análogo del tracto espinocerebelloso dorsal, pero de los miembros superiores. Es decir, ya sabemos que esos miembros, la información sensitiva de los miembros superiores va a entrar a través del fascículo cuneatus, ¿sí? Las axones entran a través del ganglio de la raíz dorsal para la médula espinal al fascículo cuneatus. Y por eso a este se le puede llamar el tracto espino cuneatus cerebeloso, porque va a ascender al cerebelo. Al igual que el tracto anterior, algunas neuronas no van a ascender al cerebro, sino que van a hacer sinapsis en el núcleo cuneatus externo, también denominado accesorio o lateral, precisamente porque está localizado lateral al núcleo cuneatus que todos conocemos que se ubica en este lugar donde está el mouse. Esas fibras que hacen sinapsis en el núcleo cuneatus externo van a ascender por el tracto cúneo cerebeloso y van a entrar al cerebelo ipsilateral a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Al igual que el tracto anterior, este tracto pues no asciende al cerebro, por lo tanto no genera percepción consciente. Y esto es importante. Estos tractos lo que le dan información al cerebelo es una retroalimentación rápida para que el cerebelo inconscientemente pueda realizar esos ajustes precisos de los movimientos y ya vamos a ver eso cómo se puede afectar a una clínica. Entonces tenemos el tracto espinocerebeloso ventral, como estábamos contando, lo que va a dar una información en forma de retroalimentación al cerebelo acerca pues de la actividad de las interneuronas de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este tracto va a iniciar en unas neuronas de la sustancia de la médula espinal, de su materia gris, pero entonces su primera decusación va a ser en la comisura ventral, para posteriormente subir por el tracto espinocerebeloso ventral y entrar por el pedúnculo cerebeloso superior, haciendo su segunda decusación para entrar al hemisferio ipsilateral cerebeloso, es decir, ipsilateral al lugar en donde empezó. Esto es muy importante, pues entonces por eso decimos que va a tener una decusación doble, y esto es importante porque en clínica entonces vamos a ver que estas lesiones se van a ver de forma ipsilateral a la lesión. Tenemos también el tracto espinocerebeloso rostral, en donde pues lo mismo que nos estaba contando Santiago, que básicamente pues este va a ser como el análogo solamente que de miembros superiores y cuello, el análogo al que vimos anteriormente, y lo que va a pasar o la diferencia es que va a entrar al cerebelo, pero por el pedúnculo cerebeloso superior e inferior, y también va a entrar de forma ipsilateral. Ahora vamos a hablar del tracto olivocerebeloso. ¿Sí? Les hemos hablado mucho de la oliva, entonces aquí es donde va a entrar la oliva inferior. Para hablar de esta aferencia tenemos que hablar como del circuito entero.
Y lo que nos vamos a dar cuenta a medida que les vaya explicando es que esto forma como un loop. La información sale de la corteza cerebelosa, sale y por unas vías que ya les voy a explicar, vuelve a entrar a la corteza original de donde salió el impulso. Por lo tanto, podemos ver que eso es un circuito como un loop, como una retroalimentación que se hace ahí con el cerebelo. Entonces, la función de este tracto es traer información somatosensorial de los núcleos olivares inferiores laterales. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? La información sale de la corteza cerebelosa, ¿sí? Como siempre, y se proyecta al núcleo dentado, es decir, corteza cerebelosa lateral. Pasa al núcleo dentado y a través del pedúnculo cerebeloso superior se va a llegar al núcleo parvocelular, una parte del núcleo rojo. Este núcleo parvocelular va a mandar una proyección a través del tracto tegmental central para la oliva inferior, ipsilateral a este núcleo rojo, ¿sí? Y ese núcleo olivar inferior lo que va a hacer es proyectarse a través del tracto del pedúnculo cerebeloso inferior, se decusa para dar origen a las fibras olivocerebelosas. Y como les conté en la parte del circuito microscópico, la oliva inferior es la única que da origen a fibras trepadoras. Esa es su particularidad más importante. Tenemos otro tracto que va a ser muy parecido a este, que va a tener una función muy parecida, porque el tracto reticulo cerebeloso, entonces tenemos el núcleo reticular lateral, que aquí no está ilustrado, pero se ubica dorsal al núcleo olivar inferior, y este núcleo reticular lateral va a recibir aferencias iguales a las de la oliva inferior, es decir, de la corteza, del tallo y de la médula espinal, ¿sí? Y al recibir esas aferencias se proyecta a través del pedúnculo cerebeloso inferior para dar origen esta vez a fibras musgosas. Esa es su gran diferencia, pero van a tener una función muy parecida. Tenemos otros tractos aferentes en donde tenemos los tractos vestíbulos cerebelosos que van a ser muy importantes. Entonces lo que va a pasar es que las neuronas de los ganglios vestibulares de Scarpa y de los núcleos vestibulares secundarios van a proyectar al vermis y al lóbulo flóculo nodular mediante los cuerpos yuxtarrestiformes. Y esto porque es importante, esta conexión entre el sistema vestibular y cerebeloso es supremamente importante porque nos ayuda a tener el control del balance, del equilibrio y de los reflejos vestibuloculares. Tenemos también, o se han descrito pues aferencias noradrenérgicas del locus ceruleus o serotoninérgicas de los núcleos del RAFE, que básicamente pues tienen una función neuromoduladora, sin embargo pues esta no va a ser transportada ni por fibras musgosas ni trepadoras. Y también de forma muy importante pues el tracto trigémino cerebeloso que surge del núcleo espinal y sensitivo principal del nervio trigémino, lo cual va a ser importante, pues como vamos a ver más adelante, algunas manifestaciones clínicas también van a tener como alteraciones pues en la parte de la cara que tiene una relación muy importante con el trigémino y esto es lo que explica digamos como esa clínica en estos pacientes. Listo, ahora que hablamos de las aferencias, ahora vamos a hablar de los tractos eferentes cerebelosos. Como las aferencias tienen una organización particular en el cerebelo, las eferencias también. Y esa organización se va principalmente por las regiones funcionales de las que hablaba Isabel al principio de la charla. Es decir, hemisferios laterales, hemisferios intermedios y vermis y flóculo nódulo. Entonces, los hemisferios laterales van a mandar proyecciones especialmente a la corteza cerebral. Y por eso también se le puede llamar a esta región funcionalmente como el cerebro-cerebelo. Los hemisferios intermedios, que son los que vemos acá donde está el mouse, van a proyectarse principalmente a la médula espinal. Y por eso también se les puede llamar el espinocerebelo. Y finalmente el vermis y el lóbulo flóculo nodular, que son los que se encuentran en la línea media, lo que van a hacer es mandar proyecciones principalmente a los núcleos vestibulares para controlar esa función vestibular. Por lo tanto, también se le puede llamar a esta región funcionalmente como el vestíbulo cerebelo. Lo que vamos a ver a lo largo de estas eferencias es que ellas van a tener un doble cruzamiento. Y esto va a ser fundamental para la clínica. Ya les vamos a explicar eso, pero básicamente ese cruzamiento se da cuando ascienden al cerebro y después cuando descienden hacia el tallo y hacia la médula espinal. Esto va a ser muy importante para entender la clínica. Y como les he repetido 1000 veces, de la corteza cerebelosa se mandan fibras de Purkinje a los núcleos profundos y a los núcleos vestibulares, y los núcleos vestibulares son los que van a mandar las eferencias hacia afuera del cerebelo. ¿Listo? Entonces, hablando de los hemisferios laterales, su función principal va a ser regular la planeación motora de las extremidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos hemisferios laterales van a mandar su proyección al núcleo dentado, como ya les conté, y el núcleo dentado, mediante el pedúnculo cerebeloso superior, va a hacer una decusación en el mesencéfalo y va a llegar al núcleo ventral lateral del tálamo. Este núcleo ventral lateral del tálamo tiene una particularidad muy importante y es que también va a recibir aferencias de los ganglios basales, ¿sí? Entonces, ese núcleo ventral lateral del tálamo se puede dividir en dos, una pars oralis o anterior y una pars caudalis o posterior. La pars oralis anterior va a recibir las aferencias de los ganglios basales y la pars caudalis posterior va a recibir las aferencias del cerebelo, ¿sí? Esas fibras como que no se llegan a mezclar en ningún momento, entonces como que no hay ninguna confusión en este momento para el tálamo.
y posteriormente cuando recibe esta información el núcleo ventrolateral del tálamo va a ascender a la corteza cerebral. Va a ir principalmente a la corteza motora, a la premotora, al área suplementaria motora y además al lóbulo parietal para regular esa planación motora de las extremidades. Y últimamente se ha evidenciado que además de esas proyecciones, el cerebelo también puede proyectarse al lóbulo prefrontal. Y ya sabemos que el prefrontal es fundamental para que nosotros como personas podamos ejercer las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Entonces, por eso se ha visto que el cerebelo puede tener un posible rol en la función cognitiva, no solamente motora. Pero ya más adelante les vamos a ahondar más en eso. Entonces tenemos los hemisferios intermedios que, como ya habíamos hablado anteriormente, pues se van a encargar un poco más de este control motor, pero más que todo de las extremidades, un poco más distal. Entonces su función va a ser el control de los movimientos de las extremidades como tal. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque va a tener una influencia principalmente en el tracto corticoespinal lateral y en el tracto ruroespinal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a empezar desde, pues los hemisferios intermedios van a llevar información, van a proyectar información hacia el núcleo interpuesto para que posteriormente por el pedúnculo cerebeloso superior pase al núcleo ventrolateral del tálamo, especialmente en su pars caudalis, pues como decía Santiago, es la parte, digamos, que recibe información de parte del cerebelo, y va a llegar a la corteza, principalmente a la corteza motora, a la motora suplementaria y a la premotora. Y así es como logra influenciar el tracto córtico espinal lateral, que como sabemos, pues se va a decusar en la decusación de las pirámides. Además de esto, pues también va a influenciar el tracto ruroespinal, también desde el núcleo interpuesto. Entonces, este va a pasar por el pedúnculo cerebeloso superior para posteriormente ir al área magnocelular del núcleo rojo, y así es que va a ser la influencia sobre el tracto ruroespinal, que se va a decusar en el área tegmental ventral. Tenemos el vermis y el lóbulo flóculo-nodular, que como pues ya les hemos repetido varias veces, es supremamente importante para el equilibrio y el balance. El vermis, digamos, para el control de la musculatura un poco más medial, un poco más proximal. El lóbulo flóculo-nodular también va a tener una función muy importante en el control vestíbulo ocular. Entonces, ¿cómo es que hacen esto? Básicamente estas estructuras van a mandar unas proyecciones hacia el núcleo fastigio principalmente para, digamos, la modulación de 4 tractos principales. Entonces, para la modulación del tracto corticoespinal anterior, básicamente va a llegar esa información al núcleo fastigio para que mediante el pedúnculo cerebeloso superior llegue esa información al núcleo ventrolateral del tálamo y posteriormente a la corteza para el control del tronco proximal, de esa musculatura un poco más proximal. Ahora, para la influencia del tracto vestíbulo espinal, entonces lo que va a pasar es que otra vez va a surgir de información que sale del núcleo fastigio para posteriormente pasar por el fascículo uncinado y bajar por los cuerpos yuxtarrestiformes contralaterales para llegar a los núcleos vestibulares contralaterales también. Ahora, para la influencia en el tracto vestíbulo espinal y retículo espinal, lo que va a pasar también otra vez desde el núcleo fastigio va a pasar por los cuerpos yuxtarrestiformes, pero esta vez van a pasar de forma ipsilateral para llegar a los núcleos vestibulares y a la formación reticular ipsilateral. Y también se ha descrito que pues hay una modulación en el tracto tectoespinal, entonces que sale información del núcleo fastigio para pasar por el pedúnculo cerebeloso superior y posteriormente al tectum para el control de los movimientos posturales reflejos de la visión. Y es muy importante porque lo que les ha venido contando Santiago, la importancia de los núcleos vestibulares. Entonces, esta información no se queda aquí, sino que simplemente los núcleos vestibulares iba a ir por el fascículo longitudinal medio y otras vías que pues influyen mucho en el movimiento de los ojos para tener, digamos, como esa influencia en el movimiento ocular, en el seguimiento ocular y en el reflejo vestíbulo ocular. Entonces, acá les traemos un resumen de los tractos, básicamente es lo que les hemos venido contando, de los tractos aferentes, eferentes, les ponemos acá por cuáles pedúnculos es que van a pasar, también incluimos los cuerpos yuxtarrestiformes que los acabamos de ver de forma muy importante, más que todo pues en la parte del vermis y el lóbulo flóculo-nodular, por si los quieren repasar más adelante. Y también tenemos este, que pues lo sacamos de uno de los libros que usamos para tener pues esta charla, también si lo quieren estudiar más adelante. Entonces tenemos esta pregunta que dice, ¿qué tracto transporta información propioceptiva de los miembros inferiores al cerebelo? El tracto cúneo-cerebeloso, el espinocerebeloso dorsal, el espinocerebeloso rostral o el espinocerebeloso ventral.
Listo, entonces ahí estamos viendo que pues la mayoría respondió correctamente. Acordémonos que entonces el tracto cúneo-cerebeloso y el espinocerebeloso dorsal básicamente pues están encargados de hacer esa retroalimentación de información propioceptiva al cerebelo, en donde el cúneo-cerebeloso se va a encargar de miembros superiores y cuello, y el dorsal de miembros inferiores, que era la respuesta a la pregunta. Y estos dos últimos, el rostral, el espinocerebeloso rostral y el espinocerebeloso ventral, básicamente se va a encargar de hacer una retroalimentación, pero en cuanto a la actividad de las interneuronas. Listo. Ahora que ya les hablamos de toda la parte teórica, fisiológica y anatómica del cerebelo, vamos a pasar a hablar de la parte chévere de la clínica. Entonces, como ya hemos visto con todas las cuestiones analizado el cerebelo, este va a controlar la tasa, el rango, la fuerza, la velocidad de los movimientos. Y por ende, lo que va a hacer es que las lesiones cerebelosas van a poder producir alteraciones en el sistema motor medial, en el sistema motor lateral, en los movimientos oculares y mediante vías vestibulares con el equilibrio de la persona, su posición equilibrada en el espacio. Por lo tanto, todas las lesiones de todas estas estructuras van a llevar a una clínica clásica que ya vamos a ver específicamente cada signo como qué va a significar en el cerebelo. Pero entonces, un principio clínico fundamental en las lesiones cerebelosas es que los déficits en la coordinación ocurren ipsilateralmente al lugar de la lesión. ¿Esto por qué ocurre? Porque, al igual como nos decía Isabela, aferencias o deferencias, cualquiera de las dos, van a tener dos opciones. O primero, haciendo o descienden ipsilateralmente, ¿sí? Al lugar de donde surgió la información, y segundo, van a tener la segunda opción, que es hacerse un decruzamiento doble. Al hacer un doble cruzamiento, lo que van a permitir es que la información que llega al cerebro o que sale va a ser ipsilateral. Entonces eso va a ser muy importante. Cuando ya se podrán imaginar qué va a producir la lesión de cada estructura, entonces si se mencionan las partes laterales del cerebelo, voy a tener un déficit en la coordinación de los miembros, ¿sí? Porque esas partes están encargadas de controlar la función motriz de las extremidades. Tengo lesiones mediales, entonces si se me lesiona el vérmice y el lóbulo foconodular, voy a tener déficits en el control del tronco, la postura, la marcha y el equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá vamos a ver una excepción a la regla que les dije, ¿sí? ¿Y qué pasa? El vérmice va a controlar los sistemas motores mediales. Y los sistemas motores mediales van a influenciar en los músculos proximales, pero de manera bilateral. Por lo tanto, una lesión del vérmice lo que me va a producir es una afectación bilateral, pues en el tronco, porque eso influencia los músculos proximales bilaterales. Sin embargo, vamos a ver que en la clínica los pacientes se suelen inclinar o caer o balancearse hacia el lado de donde está la lesión y ya vamos a ver cómo puede pasar eso. ¿Listo? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Entonces, signos y síntomas clásicos de lesiones cerebelosas, de síndromes cerebrosos, tenemos las náuseas, los movimientos descoordinados, tanto de tronco como de extremidades, la cefalea de predominio occipital, el vértigo, la alteración en la articulación del habla, el vómito y la inestabilidad en la marcha y la postura. Entonces, para empezar, les vamos a hablar pues, de una de las manifestaciones que son más características cuando nosotros pensamos en una alteración del cerebelo, que va a ser la ataxia. Entonces, básicamente, esta va a ser la falta de sincronía que existe entre la contracción de los músculos agonistas y antagonistas. ¿Y eso qué va a dar como resultado? Entonces, los movimientos van a ser descoordinados, va a haber una alteración en el equilibrio, va a haber, digamos, una alteración en el rango, en la fuerza, en la velocidad, que era lo que venía contando Santiago. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir una información de la corteza, pero digamos que por una alteración en el cerebelo, pues no va a poder pasar por ese perfeccionamiento del cerebelo o esa modulación cerebelosa, y lo que va a pasar pues es que esos movimientos van a ser un poco desacertados, incorrectos, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un paciente que tiene unos movimientos que pues les falta equilibrio, les falta coordinación, y esta manifestación va a ser supremamente importante en la clínica. Entonces, acá vemos un video de un paciente con esclerosis múltiple que debutó con una ataxia. Entonces, ya nos podemos empezar a imaginar cómo es que se va a ver esta manifestación en la clínica. Si bien es un paciente que le falta el equilibrio, que digamos su marcha pues no es la mejor, va a tener alteraciones como en su velocidad, en el ritmo y pues en todos estos movimientos. Entonces vamos a tener principalmente dos tipos de ataxia. La ataxia troncular, que pues es lo que les hemos venido pues contando. Entonces esta ataxia troncular va a afectar principalmente al sistema motor medial, básicamente pues al tronco. Entonces estas alteraciones, pues como nos podemos imaginar, es por lesiones más que todo en el vértice. Y este paciente
entonces va a tener una marcha inestable, un white base que entonces va a tener un aumento del polígono de sustentación, su marcha no va a ser la mejor, y digamos que esta es la ataxia que uno encuentra en la literatura como la marcha del borracho o la del bebé aprendiendo a caminar. Y esto no es una coincidencia, pues digamos cuando se ingiere alcohol pues va a tener cierta repercusión en el cerebelo, pero digamos que les queríamos contar de forma muy importante o explicar por qué es que se llama también la de el bebé aprendiendo a caminar. Y es porque si recordamos un poco de embriología, pues va a haber una vesícula primaria, que va a ser el romboencéfalo, que va a dar lugar a las vesículas secundarias, especialmente el metencéfalo, que va a dar lugar al cerebelo. Entonces, en el momento del nacimiento, digamos que todas estas vías no van a estar totalmente maduras, no van a estar totalmente ya desarrolladas 100%, entonces, pues, como esas fibras van a estar o les va a faltar mielinización, entonces digamos que el bebé pues no va a tener, digamos, como todo este equilibrio. Y por eso también nos podemos acordar y podemos entender por qué también se le llama así a esta ataxia. Tenemos la ataxia apendicular, que pues básicamente va a afectar más que todo las extremidades, entonces las lesiones van a estar más que todo en hemisferios intermedios y laterales, que son los que se encargan más que todo de los sistemas motores laterales como tal. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que estas dos pueden coexistir en un mismo paciente. Entonces, como características que vamos a ver en estos pacientes, vamos a ver que tienen una dismetría, una alteración en el ritmo, una sinergia, una disdiadococinesia, un pass pointing, que pues ya les vamos a explicar un poco más de qué se trata. Sin embargo, también es muy importante que siempre que uno piensa en ataxia, piense inmediatamente en cerebelo. Y es muy importante porque es una manifestación muy característica y muy propia de esta estructura. Sin embargo, hay una cosa que se llama la localización falsa de la ataxia, y es que no siempre estas manifestaciones se producen por una alteración puntualmente en el cerebelo. Y a forma de ejemplo les trajimos la ataxia sensorial, que se da por una lesión en la vía del menisco medio. Entonces la indagación clínica con nuestro paciente es supremamente importante para saber que sí tiene ataxia, pero también tenemos que indagar si realmente es por una alteración en el cerebelo o si es, digamos, fuera de esta estructura. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esta ataxia en clínica? Entonces, también vamos a dividir esas evaluaciones. La ataxia apendicular, principalmente de sistemas motores mediales, la vamos a evaluar con esta prueba, entonces, de los sistemas motores laterales, perdón, se va a evaluar principalmente con la prueba de dedo-nariz, en donde básicamente pues, el evaluador va a poner el dedo, digamos, como señalando hasta el punto al que tiene que llegar el paciente, y el paciente se va a tocar la nariz y posteriormente nuevamente el dedo del evaluador. ¿Qué va a pasar en un paciente que tenga una alteración? Digamos que ese recorrido no va a ser totalmente satisfactorio, puede que no sea recto o puede que tenga un pass pointing, entonces que llegue antes o después del el dedo, digamos, pues del evaluador. Tenemos también la prueba tobillo-rodilla, que va a consistir básicamente en que el paciente tiene que poner su tobillo en la rodilla y bajarlo pues como de forma recta idealmente para llegar a su pie, pero en un paciente que tenga una alteración en el cerebelo pues puede que ese trayecto no sea tan recto, sino que se aleje de la cresta tibial y no logre completar esta prueba pues satisfactoriamente. En cuanto a la ataxia troncular, que esta sí es la de los sistemas motores más mediales, vamos a tener la marcha en tándem, entonces pues acá se las mostramos en la foto de la izquierda, es una marcha en la cual el paciente tiene que poner su pie inmediatamente anterior al otro y puede que en los pacientes que tengan alteraciones se balanceen hacia el lado de la lesión. La prueba de Romberg, en donde básicamente pues, le vamos a pedir al paciente que junte sus tobillos y que tenga sus brazos extendidos. Entonces, inicialmente la vamos a hacer con los ojos abiertos, posteriormente con los ojos cerrados. Y vamos a considerar una prueba positiva si el paciente, pues, digamos que pierde como ese equilibrio y se va hacia un lado. Entonces, cuando es pues más que todo con los ojos abiertos, consideramos que es vestibular, pero la cerebelosa, muy importante, digamos que el paciente va a perder como ese equilibrio y se va a balancear hacia un lado, ya sea que tenga los ojos abiertos o cerrados. Además, para evaluar la disritmia, que también, como recuerdan, pues es una característica muy importante de la ataxia, vamos a pedirle al paciente que haga movimientos rápidos con las manos, que es lo que vemos aquí arriba, y movimientos rápidos con los pies, que es lo que vemos en el video de abajo, y también le vamos a hacer que haga pues una con precisión finger tap, que es lo que les mostramos acá. Un paciente con alteraciones pues seguramente no va a poder hacer estos movimientos de forma correcta. Otro signo muy importante que vamos a encontrar en el síndrome de cerebelosos es anomalías en los movimientos oculares. Un paciente con lesiones cerelosas puede cursar con dismetría ocular, y la dismetría ocular se puede caracterizar por movimientos acádicos, así es como se llama semiológicamente.
Cuando tenemos lesiones del lóbulo flóculo-nodular, que ya sabemos que se controla esos núcleos vestibulares para controlar las funciones vestibulares, si se lesiona el lóbulo flóculo-nodular, puede producir estos movimientos sacádicos, especialmente en el seguimiento de la mirada. A eso se le puede denominar como intrusiones sacádicas espasmódicas en el seguimiento de la mirada. Entonces, la persona que empieza a seguir un objeto que está en movimiento, en el momento en que lo empieza a seguir esos movimientos de los ojos involuntarios que no son esperados. Un paciente con lesiones celosas también puede cursar con nistagmus. Y los nistagmus se dan principalmente, como ya sabemos, en lesiones de la línea media, afectando el vermis y el lóbulo flóculo-nodular y sus conexiones con los vías vestibulares. Aquí en este video vemos un paciente, es el mismo paciente que les presentó Isabela ahorita, que tenía esclerosis múltiple. Ese paciente tiene un síndrome cerebeloso, entonces se le va a pedir que mida hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados para ver si tiene nistagmus. Y al pedirle que se mueva rápido los ojos hacia los lados, vemos que tiene un movimiento oscilante, horizontalmente y también verticalmente, como vemos acá. Se le pide que mire hacia abajo y hacia arriba, y va a tener un movimiento oscilante, que a eso se le puede llamar los nistagmus. Otro problema que tenemos en los pacientes con síndrome cerebroso es el reflejo vestibulocular. En condiciones normales, un paciente sin alteraciones en el cerebelo puede suprimir el reflejo con normalidad. ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo más claro que se puede poner es una persona. Imagínense, ustedes van leyendo un libro en un tren o un carro, y van leyendo el libro. Y en el momento en el que el carro o el tren frenan repentinamente, ustedes van a ser capaces de mantener la mirada concentrada, fija y centrada en lo que están leyendo. A eso se le denomina suprimir el reflejo vestibulocular, ¿sí? Usted lo suprime para que no haya nistagmus. Un paciente con síndrome cerebeloso, con lesiones cerebelosas, puede afectarse eso, entonces no se suprime el reflejo vestibulocular y por ende, cuando frena el tren o el carro, van a tener nistagmus. ¿Listo? Y también podemos tener otras anormalidades en los movimientos oculares, como el seguimiento irregular, el flutter o aleteo ocular, opsoclonus, oscilación ocular, y también movimientos, como les dije, sacádicos durante el seguimiento de la mirada. Los pacientes con lesiones celosas también pueden tener temblores, ¿sí? Especialmente un temblor de intención cuando se lesiona el núcleo dentado. Y uno ahí ya puede empezar a razonar. Si el núcleo dentado es el que recibe aferencias de la corteza cerebelosa lateral, entonces si se me lesiona el núcleo dentado, se me lesiona toda esa información que me regula los movimientos de las extremidades. Y por eso se me puede presentar temblor. El temblor de intención es ese que yo, cuando hago una acción dirigida, es decir, yo voy a alcanzar el lápiz que está acá, y en el movimiento de alcanzar el lápiz empiezo a temblar. También puede haber un temblor postural. El temblor postural es el que presenta el paciente cuando tiene que mantener una posición, especialmente en contra de la gravedad. Es decir, yo tengo el brazo apoyado en la mesa, no tengo temblor, pero en el momento en el que lo alzo, porque estoy en contra de la gravedad, ahí me puede presentar el temblor. Y también se ha descrito otro tipo de temblor, que es el temblor de Holmes. Es un signo extrapiramidal cuando tenemos un accidente cerebrovascular que compromete el cerebelo. Y este temblor de Holmes, también llamado el temblor rúbrico, se caracteriza por ser un temblor de origen mixto, que se presenta en reposo y que se puede exacerbar con el movimiento, con la acción que se está realizando, y además también se puede exacerbar con la postura, ¿sí? Entonces, lo que vemos en el siguiente video, esta paciente que tenemos acá presenta un temblor de Holmes. Ya vamos a ver cómo se ve, pero el temblor de Holmes se suele describir como un temblor unilateral primero, que es arrítmico y que además tiene gran amplitud, ¿sí? Vemos su brazo izquierdo como cuando lo alza, es un movimiento súper amplio. Eso se le puede describir como un temblor de alas batientes. Y además ese temblor también lo va a presentar cuando se le pide a la paciente que haga la prueba de nariz. Entonces, cuando hace la acción dirigida, ahí se le va a exacerbar el movimiento. Vemos que el brazo derecho está íntegro, o sea, lo puede hacer bien, pero el izquierdo, si ven que ahí, cuando llega el dedo, empieza a presentar las alas batientes. Y además también tenemos otro signo, que son las diadococinesias. Ya sabemos que en el examen neurológico, para evaluar la coordinación, se hacen las pruebas de diadococinesias. Estas pruebas son esos movimientos alternantes rápidos que se puede pedir que realice o en la palma de la mano o en como vemos en el GIF, en el muslo de la persona, ¿sí? Una persona con lesiones cerebelosas no va a poder realizar, le va a costar realizar esos movimientos rápidos, por lo que ahí podemos decir que puede haber una afectación especialmente de los hemisferios laterales, porque se ven afectadas las extremidades. Un paciente con síndrome cerebroso también puede cursar con hipotonía, ¿sí? Especialmente cuando tenemos unas lesiones en el núcleo dentado, ¿sí? Ya sabemos que el núcleo dentado es ese que manda las referencias de los hemisferios laterales. Entonces, por eso puede haber hipotonía de predominio en la musculatura proximal de los miembros superiores, ¿listo? Eso es lo más común. Y además es muy poco común verlo en lesiones crónicas, pero sí más común verlo en lesiones agudas, perdón.
Y esta hipotonía se puede acompañar de un reflejo pendular. Este video que tenemos acá es el mismo paciente con esclerosis múltiple que les hemos estado mostrando, que como vemos se le hace el reflejo rotuliano y al hacérselo el reflejo tiene una cualidad pendular y eso se debe a la hipotonía que presenta el paciente. Además, pues, también podemos presentar anormalidades del habla. Estas lesiones cerebrosas pueden llevar a una cualidad atáxica del habla. ¿Y esto a qué se refiere? Que hay fluctuaciones irregulares en la velocidad y en el volumen de la persona cuando está hablando, y eso se le puede describir como una habla explosiva o una habla arrastrada, ¿sí? Hay una alteración en la articulación. ¿Y esto qué me va a producir? Si la persona siente que no está articulando bien, podemos ver que la persona va a empezar a hacer gesticulaciones exageradas, ¿sí? Como para compensar esa falta de entendimiento que hay en su articulación de las palabras. Este discurso va a ser difícil de entender, va a ser vacilante y va a ser confuso. Pero acá tenemos algo muy curioso, que es que no solamente es la parte motora como tal, sino que se ha evidenciado mediante estudios neuroimaginológicos que, por ejemplo, pacientes, especialmente pediátricos, que son operados de un tumor, que se les extirpa un tumor cerebeloso, en el postoperatorio, especialmente entre el primer y el tercer día, pueden presentar un mutismo transitorio. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Nos puede llevar a pensar de que el cerebro puede tener un rol fundamental en las tareas del lenguaje, no solamente la articulación como los músculos, sino también como en la función cognitiva del lenguaje. Y para concluir esta parte clínica, les quisimos traer un video adicional, que es, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, la pandemia, el SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, todo esto nos ha llevado a replantearnos muchas cosas, ¿sí? No solamente en las vidas personales, sino en las vidas profesionales. Si queremos ser futuros neurólogos, futuros neurocirujanos, tenemos que aprender a adecuarnos, a ajustarnos a lo que estamos viendo en el momento, ¿sí? Y lo que les quiero dejar en este video es que uno puede hacer perfectamente un examen neurológico con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento social adecuado, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Entonces, en este video lo que podemos ver es que, pues este video me lo otorgó el doctor Ramírez, pero entonces se puede observar que la paciente se le puede dirigir para ella misma hacer su examen de coordinación y ataxia tortural, ataxia pendicular y todo lo que hemos aprendido. Se le ordena que haga la prueba de nariz ella misma, que también haga la prueba de dedo, que es alternando entre nariz y nariz, entre mano y mano, perdón. También se le puede ordenar que haga las precision finger taps de lo que le estamos hablando, que haga las diadococinesias de movimientos alternantes rápidos. Es decir, lo que les quiero dejar acá es que uno puede hacer perfectamente un examen neurológico con las medidas de bioseguridad adecuadas para la situación. Nosotros como futuros médicos tenemos que hacer esto, adecuarnos a lo que necesitamos hacer. Entonces, vale. Entonces, aquí vamos a tener otra pregunta que es, pues les estamos preguntando si la ataxia trabecular se da por lesiones principalmente en la zona del vermis, pues esto influencia los movimientos de la musculatura proximal, la zona de los hemisferios intermedios, pues esto influencia los movimientos de la musculatura distal, la zona de los hemisferios laterales, pues esto influencia los movimientos de la musculatura proximal, o la zona del vermis, pues influencia los movimientos de la musculatura distal. Listo, entonces ahí estamos viendo que pues la gran mayoría ha elegido el vermis y eso es cierto, entonces la alteración se va a ver puntualmente en el vermis, pero entonces digamos que acuérdense que como está más medial, es fácil acordarse porque va a controlar más que todo la musculatura más proximal del tronco y eso es lo que pues nos va a dar como más que todo la ataxia troncular, mientras que la alteración en los hemisferios, ya sean intermedios o laterales, nos va a dar alteraciones un poco más distales, de extremidades, que pues sería como más que todo la ataxia apendicular. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de los infartos arteriales cerebelosos, en donde, pues, si nos acordamos, tenemos tres arterias muy importantes que nos van a irrigar toda esta parte y que van a estar muy relacionadas con el bulbo. Entonces, esto va a ser supremamente importante, pues, muchas veces cuando se presentan, digamos, como estos infartos y tienen manifestaciones cerebelosas y todo esto, la mayoría de veces es porque el infarto se produce más que todo en el área del tallo. Entonces, es por esto que vamos a tener, pues, tantos signos de tallo.
Y esto cuando se produce pues, en el área del tallo es cuando ocurren más frecuentemente infartos en la arteria aica y pica. Mientras que cuando, pues esto no es una regla, pero digamos que la mayoría de veces que se generan infartos, más que todo en la parte cerebelosa, como del cerebelo en sí, es por manifestaciones o pues por infartos en la arteria SCA, en donde pues puede que veamos una ataxia ipsilateral sin un signo de tallo asociado, porque pues esa manifestación se generó más que todo en el cerebelo en sí mismo. Entonces, es por esto que vamos a tener pues unas manifestaciones clínicas bastante variadas. Puede que el paciente tenga vértigo, náuseas, vómito, nistagmus, ataxia a extremidades, una marcha inestable, una disartria, una diplopía, una disminución del alertamiento, una cefalea muy importante que pues va a ser de predominio occipital o frontal. Y es muy importante que estos infartos, cuando digamos se dan como infartos pues un poco más masivos, pues lo que pueden hacer es que pueden generar como una hinchazón del cerebelo y lo que puede pasar es que van a como van a obstruir o pues van a ejercer presión sobre el cuarto ventrículo generando una hidrocefalia. Y además de esto pueden comprimir el tallo, que si pues nos acordamos, digamos que tiene unas estructuras muy importantes para la respiración y puede incluso llevar al paciente a la muerte. Entonces, por esto que en estos casos, pues desde el punto de vista quirúrgico se puede hacer una descompresión de fosa posterior. Entonces vamos a hablar de los infartos que pueden ocurrir en cada una de las arterias. Entonces vamos a hablar del infarto de la pica. Como les venía contando Isabela, los infartos cerebelosos sintomáticos, los más comunes ocurren en la pica, ¿sí? Pero entonces es importante tener en cuenta que la mayoría de estos infartos no ocurren tanto en el territorio de la pica, sino que se van a dar primero en la arteria vertebral, que ya como dijo Isabela, va a ser la que va a dar origen a la pica. Entonces, si se me ocluye la arteria vertebral, va a haber un infarto en el territorio de la pica. Y dependiendo de la zona que está afectada, que está isquémica, pues va a tener efectos diferentes. Entonces ya podemos empezar a concluir qué efectos puede pasar si me afecta la parte medial. Vermis, lóbulo flexilonodular, por lo tanto puedo tener vértigo, ataxia troncular, desequilibrio, nistagmus, disartria, ¿sí? Pero si se me afecta la parte lateral, los hemisferios laterales, puedo tener más que todo signos y síntomas de las extremidades, es decir, ataxia apendicular, inestabilidad por la marcha, dismetría, pero no va a tener disartria. Eso es un importante diferenciador entre esas dos síndromes. Y podemos tener como tres principales causas, que es primero poliembolismos cardíacos, segundo por arteriotrombosis y tercero, como les estaba diciendo, una disección de la arteria vertebral. En esta resonancia magnética nuclear en proyección T2 podemos observar dos áreas, pues áreas difusas de hiperintensidad, ¿sí? Y ya sabemos que en una resonancia, una hiperintensidad nos puede evidenciar un área de isquemia. Y precisamente estas áreas de hiperintensidad nos indican que puede haber un infarto de la pica, el territorio de la pica. Y no se nos puede pasar el hablar de infartos de la pica sin hablar del síndrome de Wallenberg. De este síndrome nos hablaron también en la charla de la semana pasada de tallo cerebral, muy importante también para el cerebelo. Por eso esto nos hizo importante mencionarlo. El síndrome de Wallenberg también se le puede llamar síndrome vulvar dorsolateral o síndrome medular lateral. Es un síndrome vascular, es el síndrome vascular más frecuente de la circulación posterior del encéfalo, ¿sí? Y lo que significa es la manifestación clínica de la isquemia que se produce por la oclusión de la pica, que va a afectar dos zonas principalmente: el cerebelo inferior y además la parte lateral del bulbo. Por lo tanto, si se me afecta la parte lateral del bulbo, va a tener afectación de todas estas estructuras: la rama espinal del trigémino, la vía espinotalámica, el núcleo ambiguo del vago, el pedúnculo celuloso inferior y fibras oculosimpáticas descendentes. Por ende, si tengo esas afectaciones, ¿qué síntomas característicos me puede producir? Me puede producir un síndrome de Horner ipsilateral. Acuérdense que el síndrome de Horner es esos síntomas que se producen: tosis, miosis, anhidrosis en oftalmos. Puede tener una hipoestesia termoalgésica contralateral del cuerpo, del tronco y las extremidades, pero ipsilateral de la cara. Puedo tener un reflejo corneal disminuido por afectación de esas fibras oculosimpáticas descendentes, una ataxia apendicular ipsilateral, unos nistagmus, una paresia velopalatina y un reflejo nauseoso abolido. ¿Por qué? Acuérdense que aquí pues, se ha afectado el décimo par craneal, que es el nervio vago, y el nervio vago es el que está encargado de esos reflejos. Y tenemos otros síntomas que son menos comunes, pero pues lo más importante son estos. Si me llega un paciente con estos síntomas, yo tengo que pensar en que posiblemente puede tener un síndrome de Wallenberg, ¿listo? Y el diagnóstico se hace con la clínica, como ya dije, y se puede confirmar con imágenes. En esta imagen es una resonancia magnética nuclear. Podemos observar un área leve de hiperintensidad aquí en el área lateral del bulbo, lo que está afectando tanto el área lateral del bulbo como el cerebelo en sí, la parte inferior, especialmente el pedúnculo cerebeloso inferior.
Tenemos también el infarto de la AICA, de esta arteria que pues si recordamos lo que nos va a irrigar más que todo pues va a ser como pues una gran parte de los hemisferios cerebelosos, especialmente por la parte ventral, el pedúnculo cerebeloso medio, de forma muy importante también el flóculo. Entonces, por esto y pues por la irrigación que tiene en el cerebelo, en el flóculo, muy importante, y como ya sabemos que pues este tiene, digamos, como comunicaciones muy importantes con los núcleos vestibulares, cuando se forma un infarto de esta arteria, puede que tengamos manifestaciones que pueden ser cerebelosas, también pueden ser vestibulares, y estas se pueden dar también de forma aislada. Entonces, la clínica de este infarto va a ser muy, muy variable, puede que no todos los síntomas sean iguales, entonces vamos a ver que esos pacientes pueden tener vértigo, náuseas, vómito, nistagmos, pues por esa misma, digamos, relación que se tiene con el flóculo, y pues como esta le irriga, pues se puede alterar, digamos, esa relación entre el cerebelo y la parte vestibular. El síndrome de Horner, pues por una alteración y por una interrupción de las fibras oculosimpáticas. La pérdida unilateral de la audición, pues como pues ya sabemos, una rama de esta arteria es la arteria auditiva interna. Una parálisis y una anestesia facial ipsilateral con una pérdida de la información termoalgésica de forma contralateral, pues como les comenté anteriormente, también hay una relación muy importante con los núcleos del trigémino, y una ataxia ipsilateral y una sinergia, pues por una alteración en el pedúnculo cerebeloso medio, que hace parte de las estructuras que irriga esta arteria, y pues una ataxia por, digamos, la alteración del cerebelo mismo. Entonces acá en esta TAC podemos ver una hipodensidad, en donde básicamente como ustedes ven el cerebelo, pues digamos que se ve en la parte más, en la parte, digamos, más media, pues hablando de superior a inferior, no tanto de lateral a medial, sino de superior a inferior, vemos ahí esta hipodensidad que pues básicamente corresponde más que todo al territorio de la AICA. Estoy hablando de la última arteria, que es la arteria cerebelosa superior. Las manifestaciones también van a ser variables dependiendo de qué área se vea afectada. Pero pues ya, como que lo más importante es saber si tengo un síntoma que me puede haber afectado. Entonces vamos a hacer ese razonamiento en este momento. Tenemos un vértigo y un vómito que me pueden haber afectado principalmente las vías vestibulares, ¿cierto? Esas que me mantienen equilibrado con el equilibrio. Los nistagmos por ese compromiso del fascículo longitudinal medial que les decía Isabela que va a ser fundamental para la vía vestibular, el síndrome Horner ipsilateral, por lo que les hemos dicho, por las fibras oculosimpáticas, la ataxia ipsilateral y la sinergia, un temblor de intención, principalmente por la afectación del núcleo dentado. Acuérdense que la SCA es la que irriga los núcleos profundos. Podemos tener hiperalgesia contralateral del tronco y de la extremidad, una termoanestesia, principalmente por el compromiso del tracto espinotabánico lateral, y también podemos tener una alteración de la audición contralateral por alteración de las fibras meniscales laterales, y una parálisis del cuarto nervio, principalmente por el compromiso del tectub en el mesenterio. Y también es muy importante pues hablar de las hemorragias cerebelosas, también esto se puede presentar, y algunas causas de esto es una malformación arteriovenosa, un infarto que era isquémico y se convirtió en hemorrágico, una hipertensión arterial crónica también puede generar estas hemorragias, y esto va a ser muy importante, pues entonces el paciente va a tener diferentes manifestaciones, puede que llegue con unas náuseas, vómitos, cefalea, o puede que también se manifieste solamente con síntomas gastrointestinales, y el peligro, pues digamos el riesgo de estas hemorragias, uno de los pues tantos riesgos es que puede generar una obstrucción del cuarto ventrículo. Entonces, cuando genera esa obstrucción, puede generar una hidrocefalia, una parálisis del sexto par, puede comprometer el estado de conciencia pues, del paciente, y puede hacer también una compresión en las estructuras del tallo, que como pues nos acordamos tienen unas estructuras supremamente importantes para la respiración, en especial el grupo respiratorio dorsal, ventral, el complejo Prevotzinger, etcétera, que pues nos ayuda como a respirar. Entonces, al hacer la compresión de esas estructuras que están en el tallo, puede generar la muerte del paciente, y es por esto que en estas ocasiones, desde el punto de vista quirúrgico, también se puede considerar una descompresión de fosa posterior. Entonces, en esta TAC lo que vemos es una hiperdensidad, que pues ahí estaría, digamos, la hemorragia. Acá tenemos otro quiz, otra pregunta que dice: ¿el compromiso de qué estructuras produce las manifestaciones clínicas típicas del síndrome de Wallenberg? La porción lateral del bulbo y cerebelo inferior, la porción lateral de la protuberancia y cerebelo medio, la porción lateral del mesencéfalo y el cerebelo superior, y la porción medial de la protuberancia del cerebelo inferior.
Bueno, ahí están respondiendo. La mayoría está respondiendo la parte lateral del bulbo y el cerebelo inferior. Efectivamente, esa es la respuesta correcta, la A. Acuérdense que la pica es la que está más inferior, ¿cierto? La más inferior, entonces por lo tanto va a afectar el cerebelo inferior, como les explicaba Isabel al principio de la charla, y además como rodea el bulbo, pues va a afectar la parte lateral del bulbo, ¿sí? La imagen que les estaba mostrando ahorita. No sería tanto la protuberancia ni el mesencéfalo, porque esas estructuras están más superiores. Tenemos el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, entonces por lo tanto, esas estructuras no están tan comprometidas en este caso. Entonces por eso es muy importante. Y ya llegando pues al final de nuestra charla, queríamos terminar con esta parte que quisimos llamarle el nuevo paradigma. Pues últimamente se ha investigado mucho en el cerebelo, que no solamente tiene unas manifestaciones y una influencia en la parte motora, en la parte de coordinación, de equilibrio, de, digamos, la capacidad para hacer los movimientos de una forma correcta. Todo esto es cierto. Sin embargo, pues también se ha investigado una parte que tiene una función importante, la función cognitiva superior. Entonces también va a tener una influencia en la atención, en la velocidad del pensamiento, en un aprendizaje motor, en el procesamiento visoespacial, en el lenguaje, y todo esto va a ser muy importante para entender, pues como les queríamos decir al principio de la charla, y es uno de los mensajes que les queremos dejar, que el cerebelo, nosotros queremos que lo piensen también pues como una estructura muy integral, que no solamente tiene algo motor, sino que también tiene unas repercusiones y una influencia súper importante en la función cognitiva superior. Y esto es un poco de lo que les venía contando, entonces se ha visto que tiene otras implicaciones. Y de hecho es muy interesante que se ha visto que hay un síndrome cerebeloso cognitivo afectivo, en donde el paciente no solamente va a tener alteración como en sus funciones ejecutivas, sino que también va a tener un afecto embotado, va a tener un comportamiento desinhibido, inapropiado, también va a poder tener como una alteración en la memoria visoespacial, un agramatismo, una disprosodia, y todo esto, pues la hipótesis que se ha postulado es que es por una alteración en la modulación del circuito que existe en la corteza prefrontal, parietal posterior, temporal superior y límbica. Pues como les hemos contado a lo largo de la charla, digamos que muchas de las aferencias y eferencias del cerebelo tienen una repercusión muy importante y reciben y mandan información también a la corteza sensitiva primaria, a la corteza motora, premotora, suplementaria y demás. Entonces, esta modulación también es supremamente importante, pues nuestro sistema nervioso actúa de una forma muy integrada. Y también les queríamos contar si alguna de ustedes pues se ha visto el Joker. Nos pareció súper importante y pues súper interesante también que el llanto y la risa patológica como la que presenta este personaje está relacionada con lesiones cerebelosas, especialmente de las vías pontocerebelosas. Y también digamos que se han hecho otros estudios en donde se ha postulado que probablemente esté relacionado con la esquizofrenia, la bipolaridad, algunos comportamientos de adicción, la dislexia, la micrografia, el autismo. Entonces, todo esto lo que nos lleva a pensar es que es una estructura supremamente integral que tiene unas repercusiones en todos los aspectos, en motores, conductuales, cognitivas, también de comportamiento y demás. Entonces, es muy interesante pues estudiarlo y saberlo para nuestro futuro como médicos. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias por asistir a la charla, espero que les haya gustado mucho. Si tienen preguntas, pues para nosotros en lo que podemos responder. Aquí está el doctor Bueno, el doctor Sergio Ramírez también para aclarar dudas si tiene, alguien tiene alguna. Yo tengo una pregunta, qué pena. Claro. Es que no, o sea, no escuché como completo el síndrome de Wallenberg, pero quería saber, porque una vez tuve un paciente muy similar, pues como ustedes lo describieron, si estos pacientes tienen riesgo de hacer como falla ventilatoria. Me parece que sí, por el compromiso que tienen del bulbo, pero pues quería confirmar porque no pude escuchar, perdón. Sí, o sea, pues como tal se ve afectada toda la parte lateral del bulbo, entonces como tal se podría haber afectado los centros respiratorios, que pues ya sabemos que se encuentran en el bulbo, como el dorsal, el ventral, el Prebotzinger y todo eso, pero no sé si los doctores que tienen más experiencia en la clínica nos puedan contar un poco acerca de esto. Doctor Bueno, ¿quieres decir algo? Hay una cosa pues, que se le dificulta a uno mucho en la localización del tallo. Entonces, de manera práctica, para que lo cojan facilito, cuando las lesiones motoras están todas por delante, pedúnculos, núcleos pónticos y acusación de pirámides y pirámides.
Cuando las lesiones están por la parte lateral del tallo, están los pedúnculos cerebrosos superior, medio, inferior y siempre van a tener ataxia. Cuando las lesiones están sobre el piso del tallo cerebral, sobre la parte del piso del cuarto ventrículo especialmente, está el compromiso de los pares craneanos, y si está sobre el tectus mesencefálico, también pues el tercero y el cuarto par craneano. Eso le sirvió a uno muchísimo. Las alteraciones desde el estado de conciencia tienden a estar con compromisos de las regiones centrales del tallo cerebral. ¿Sí? Síndrome de Wallenberg es un síndrome anterior, lateral, del bulbo raquídeo, lateral, y del cerebelo en su porción inferior. Por lo tanto, es raro que comprometa la conciencia y haya cambios respiratorios. ¿Cuándo puede producir esto? Cuando el paciente empieza a tener un edema grande, el que está comprometido todo el tronco y no sus 3 ramas. Entonces, en ese momento lo que hace es, el edema está comprimiendo el tallo cerebral, desplaza el bulbo y ahí sí hay cambios en frecuencia cardíaca, en tensión arterial, un síndrome de hipertensión endocrina, hidrocefalia, coleatría de Cushing, inicialmente de taquicardia, luego bradicardia, hipertensión, alteración del estado de conciencia y asociado a esto los cambios a nivel respiratorio. Esos cambios a nivel respiratorio inicialmente son la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración donde el paciente empieza a aumentar la amplitud de la respiración, llega hasta un punto y luego empieza a bajar, como en diamante. Sube y baja la respiración, acompañado de una hiperventilación bastante importante. A medida que el tallo cerebral se está comprimiendo, la respiración es respiración que se llama atáxica, es una respiración completamente incoordinada y está relacionada a medida que los núcleos, especialmente los núcleos reticulares, que se asocian con los núcleos dorsal del vago, el núcleo ambiguo y también los núcleos de la sustancia reticular respiratoria, pues van a producir los cambios respiratorios. Pero no es usual que el Wallenberg comprometa la respiración, ni tampoco la conciencia. ¿Cuándo lo comprometen? Cuando hay una hipertensión endocrina y está comprometido todo el tronco y empieza el cerebelo, tanto el cerebelo como el bulbo, a hacer un edema y ese edema va hacia arriba. Va a comprometer la parte de la sustancia reticular en la parte central y en la parte del piso del cuarto ventrículo. Okay. No sé si le... Sí, doctor, Bien. muchas gracias. Es que sí, tenía un paciente como muy similar. Déjame terminar, que es una cosa práctica que a uno le cuesta mucho trabajo localizar las lesiones en el tallo. Entonces, las lesiones que en el examen clínico son ipsilaterales son los pares craneanos y las alteraciones de la coordinación, por compromiso de los núcleos, por compromiso de la sustancia reticular asociada a la mirada conjugada y por compromiso de los pedúnculos cerebelosos. Siempre las vías comprometidas en el tallo están contralaterales y eso es lo que le sirvió a uno. Y si está la alteración del estado de conciencia, el centro del tallo cerebral está comprometido. No sé si quieras agregar algo, Mario. El doctor tiene un inconveniente con el internet, entonces no nos está acompañando en este momento. Ah, bueno. Si no quedó claro algo de lo que dije, pregunten sin problema. ¿Alguien más tiene ¿Tiene otra pregunta? Bueno, en verdad, muchas gracias por asistir. Espero que les haya gustado mucho. Y nada, los esperamos en la siguiente charla. Yo sí quiero También va a hacer estar muy un buena. comentario antes de terminarlo. Quiero felicitarlos porque la revisión fue muy completa, muy clara y para el nivel de ustedes está por encima realmente del de ustedes. Felicitaciones, Santiago. Felicitaciones, mi doctora. Todo fue muy chévere. Muchas gracias y además me enseñaron mucho.